Resulta irónico justificar los contradictorios métodos porfirianos que impulsaron la modernización económica del país de finales y principios del siglo XIX y XX, respectivamente. Una época dictatorial de mano dura, maquillada como una era dorada de progresismo mexicano ante los ojos mundiales, a costa de condiciones de lesa humanidad para su clase trabajadora, con el lema pujante de don Porfirio Díaz: poca política y mucha administración. El argumento candil de la calle y oscuridad de la casa sintetiza a la perfección las inequiparables oportunidades sociales que favorecieron por mucho a los extranjeros antes que a la iniciativa mexicana. Estas condiciones se comprenden a razón de la discriminación étnica y la proliferación de ideologías clasistas entre la aristocracia mexicana que adoctrinó todo un país. Durante el régimen de Porfirio Díaz, se aplicó en el país con todo rigor condiciones laborales de suma desigualdad, otorgando facultades casi absolutas a hacendados, mineros e industriales, los criterios a convenir para la determinación de los salarios de sus empleados. En ciertos estados como Morelos y Yucatán, en extremo la situación era literal de semiesclavitud. Erich Fromm comprobó la situación en su análisis sociopsicoanalítico del campesino mexicano. En él destaca: la vida del peón apenas se podía diferenciar de la esclavitud. Al contrario de la propiedad feudal, la hacienda no ofrecía garantías o protección legal al peón. Aquellos que se rebelaban eran azotados y posiblemente expulsados de la hacienda y puestos en la lista negra de otras haciendas. Un peón que robaba en la hacienda podía ser ejecutado. Sus deudas eran perpetuas. No había modo de adquirir tierras. Se les pagaba en especie, pagando en la tienda de raya. En pago, la hacienda se encargaba de su alimentación y los tranquilizaba con bebida barata, fiestas ocasionales y espectáculos. Auténticamente se morían de hambre. Viven entre la mugre, a un costado de las haciendas que son verdaderos palacios, rodeados de rancherías miserables con hombres y mujeres desnutridos, corroídos por la tuberculosis y el alcoholismo. Las mujeres son propiedad del hacendado. Los que tenían la fortuna de cobrar, se les pagaba con fichas canjeables en la hacienda, 65 centavos diarios en invierno, y en primavera llegaban a $1.20. Anenecuilco es una localidad del estado de Morelos, situada en el municipio de Ayala, a 4 kilómetros al sur del centro de la ciudad de Cuautla, y dividida en dos barrios, Ulaque y San Miguel. En lengua náhuatl, Anenecuilco significa lugar donde se arremolinan las aguas. Y así, tan arcaicos eran los conflictos agrarios que lidiaban sus nativos originarios con las autoridades coloniales. Durante los siglos XVII y XVIII, el pueblo solicitó tierras fértiles de autoconsumo que les dieran vida digna, pero se las fueron negadas por el virreinato, producto de sus orígenes indígenas, para dárselas a españoles recién llegados de Iberia. Hacia la primavera de 1910, el valle de Anenecuilco, Morelos, parecía condenado a desaparecer. Los campesinos estaban perdiendo terrenos ante los hacendados y muchos tenían que rentar cachos para poder sembrar y alimentarse. La mayoría estaban pensando en abandonar la aldea, que estaba siendo engullida por la monstruosa hacienda hospital, propiedad de la familia Alonso. Con las nuevas revisiones de los títulos de propiedad sujetos a la ley de bienes y raíces, todas las gestiones legales por equilibrar el usufructo legal de los campesinos habían fracasado. Favorecían a los hacendados y agravaban críticamente la situación. Así que la familia Alonso se disponía a correr de Anenecuilco todo aquel campesino subversivo que se atrevía a cultivar sin pagar arrendos. La ley porfiriana protegió tanto a los hacendados de Morelos que llegaron a poseer el 60% del territorio de todo el estado, y la familia Alonso se apoderaría de todo Anenecuilco. Fue de esta manera que un hombre de 30 años, nieto de un veterano insurgente de la lucha independentista, quien había sido elegido escasos días atrás presidente del Consejo de Aldeas por los pobladores, reunió un centenar de hombres armados. Fue con ellos hasta las tierras en disputa y las tomó por la fuerza. La guardia, puesta por los hacendados, no se atrevió a enfrentarlo.
materializando la expropiación en instantes. El nombre de ese líder justiciero desconocido hasta entonces era el de Emiliano Zapata Salazar, y esta acción rebelde fue su primera victoria. 30 y tantos años de dictadura hicieron de México un paraíso colonialista para los terratenientes, empresarios e inversionistas extranjeros. Un edén fiscal que para principios del siglo XX, el 90% de las tierras útiles nacionales estaban en las caprichosas manos de unos 800 hacendados caucáseos. Concerniente a la situación de Anenecuilco, los campesinos pagaban alquiler sobre sus tierras bajo la premura de ser propiedades ejidales de los terratenientes burgueses que tenían en sus nóminas los funcionarios de la dictadura. Zapata le dijo al campesinado que no debían pagar un solo centavo, y así lo hicieron. En el norte del país, Francisco Villa, quien tiene muchos ideales afines con Zapata, a las órdenes del maderismo, exitosamente ya había iniciado a gran escala la guerra contra don Porfirio Díaz. Tenía a su mando un grupo de hombres armados que, contagiados de lo logrado por el Centauro en Chihuahua, multiplica su radio de operaciones. Ayudó campesinos de otros pueblos y su prestigio en el sur creció exponencialmente. Amplió el número de hombres emancipados, derribó cercas levantadas por hacendados, reconquistó para los campesinos tierras arrendadas y dio tierras a quienes no la tenían. Se transformó en toda una autoridad en torno a Anenecuilco y, convencido de forzar la renuncia de Díaz, se unió a la revolución de Francisco I. Madero. Madero no había centrado sus planes en el medio rural. Pensó erradamente que el epicentro del proceso revolucionario estaba en las ciudades. Consideró que tomando control de estados claves circunvalados a la capital como Puebla y Pachuca, harían caer intrínsecamente a Porfirio Díaz. Dado esto, no habrá tal. Eso no pasará. Adversidades puntuales como el asesinato de los hermanos Cerdán y su fracaso inicial de no haber detonado la revolución el mero 20 de noviembre frustraron sus planes. Sin embargo, quedaría claro que el éxito del apóstol de la democracia dependería de lo que sucediese en el norte, con las guerrillas campesinas que con éxito Villa y Pascual Orozco operaron magníficamente hasta aniquilar la resistencia federal en Chihuahua, tomándola en poder. Al saberse de estos triunfos en el sur, Torresburgo, líder paladín del movimiento en Morelos, y Emiliano Zapata se dispusieron a actuar. Ya conocían el plan de San Luis y opinaban que las cláusulas referidas al problema de la tierra eran limitadas y con grandes sesgos. No obstante, creyeron que debían unirse a los que más cerca se encontraban de derrocar al dictador Díaz. El 10 de marzo de 1911, la insurrección contra Díaz venía bajando estrepitosamente desde el norte como un tsunami por todo el país. Esa primavera en Cuautla se realizaba la Feria Cuaresmal, y con motivo de esos sucesos distractores, Zapata, Torresburgo y Rafael Merino atacaron por la noche a la policía del lugar. La dominaron con una acción audaz y convocaron una asamblea popular en la plaza que sumó 80 estridentes jóvenes de Villayala a los levantados, y los revitalizados rebeldes se pusieron a marchar hacia el sur. Avanzaron sin resistencia hasta el caluroso valle de San Rafael Zaragoza. Continuaron cruzando a Puebla. Se incrementó el grupo recogiendo más y más combatientes a su paso hasta internarse a las profundidades de las montañas. Rafael Merino fue hasta Jonacatepec. Zapata se encargó de la frontera de Puebla con Morelos. Y Torresburgo avanzó hacia Jojutla. Torresburgo tomó con escasa resistencia Tlaquiltenango. Y después, a vanguardia, se hizo de la selva baja de Jojutla. A los 3 días de la última victoria, con motivos de preparar la campaña próxima, se dispuso a viajar con sus 2 hijos hacia Villayala. Fue amagado por los federales y fusilado sin juicio pertinente. Zapata sustituyó su lugar en la jefatura. Así murieron sus hijos y su asistente mejor. Las balas cortaron ciegas la vida del precursor. Acompañado de Alfonso Javier Rojas lo encontró. Allí murió Torresburgo.
la tropa lo acribilló. En adelante los éxitos ocurrieron rápidamente. Zapata se apoderó de Yautepec, Cuautla y Cuernavaca. Organizó a sus hombres en guerrillas, los adiestró y equipó con armas y municiones expropiadas al enemigo, y aumentó en forma considerable sus ataques. Refugiándose en las montañas, levantó inexpugnablemente campamentos. Controló los puntos claves de la zona. Tras ellos, vinieron campesinos de Puebla y Guerrero, atraídos por el prestigio que ganaba el movimiento y la figura del libertador. Pronto todo el sur y el este del estado estuvieron bajo el control total zapatista, y toda la región era su feudo. En abril, Zapata fue designado por su gente general del Ejército Libertador del Sur, agrupación de operaciones militares libre con plenitud autónoma del cuartel general maderista. El 25 de mayo de 1911, finalmente Porfirio Díaz renunció a la presidencia de la República, sustituyéndolo provisionalmente el abogado queretano Francisco de la Barra. Ello abrió un disimulado periodo de paz. El general Emiliano Zapata Salazar, situado en Cuautla, Morelos, concedió una entrevista a uno de esos periodistas mandados por Estados Unidos que les encantaba tergiversar la información a conveniencia a fin de desestabilizar la República Mexicana y recrudecer la guerra civil para sacar nota cuidando los intereses gringos. En ella dijo: "Ya se fue Díaz, ahora es necesario repartir la tierra". Eso es lo que prometió Madero, dijo el periodista. Sí, y tendrá que cumplir esta promesa. ¿Usted cree que lo hará? Tiene que hacerlo. Y si no lo hace, lo harán los campesinos por sus propios medios. ¿Quiere decir por la fuerza? Lo hará como sea necesario. ¿Y si Madero se opone? Iniciamos una lucha por la tierra. Esa lucha seguirá si la tierra no se devuelve a los campesinos. ¿Quiere decir que está dispuesto a luchar contra Madero? No queremos luchar contra Madero. Él es el jefe político de la revolución. Pero sobre todo, queremos la tierra. Y no dejaremos las armas hasta que la tierra esté en manos de los campesinos. ¿Todos sus jefes están de acuerdo con eso? Todos están de acuerdo. ¿Qué hará ahora? Esperar. ¿Esperar? Esperar hasta que sea necesario. Y luego, hacer lo que sea necesario.